A finales de los años 90, los videojuegos de disparos comenzaban a crecer rápidamente. Juegos como Doom, Quake y especialmente Half-Life estaban revolucionando completamente la industria gamer. Millones de personas comenzaban a descubrir el mundo de los juegos online. Y en medio de toda esa revolución, nadie imaginaba que estaba a punto de nacer uno de los videojuegos más importantes de toda la historia. Porque Counter-Strike no comenzó como un proyecto multimillonario. No nació dentro de un estudio gigantesco. Y honestamente, eso es una de las cosas más increíbles de esta historia. Counter-Strike nació simplemente como un mod creado por fans. Dos desarrolladores, Minley y Jess Cliffe, decidieron modificar Half-Life para crear algo completamente diferente. Un juego más táctico, más competitivo, más realista. Y sinceramente, eso cambió todo. Porque mientras otros shooters eran rápidos y caóticos, Counter-Strike obligaba a pensar. Cada bala importaba. Cada paso hacía ruido. Y morir significaba esperar hasta la próxima ronda. Eso hacía que cada partida se sintiera extremadamente intensa. Porque ahora los jugadores necesitaban trabajar en equipo, usar estrategia, controlar posiciones y mantener la calma bajo presión. Y poco a poco, el juego comenzó a explotar en popularidad, especialmente en los cibercafés y LAN houses. Mapas como Dust, Dust 2, Inferno y Nuke comenzaban a volverse completamente legendarios. Y sinceramente, existía algo especial en Counter-Strike, porque incluso con gráficos simples, el juego conseguía generar una tensión absurda. Cada ronda parecía importante. Cada enfrentamiento podía cambiar toda la partida. Y lentamente, Counter-Strike comenzaba a convertirse en mucho más que un simple videojuego. Sin que mucha gente se diera cuenta, el juego estaba ayudando a crear el futuro de los esports. Cuando llegó Counter-Strike 1.6, todo explotó. El juego comenzó a crecer de una manera absurda. Millones de personas alrededor del mundo pasaban horas jugando todos los días. Especialmente en las LAN houses. Porque en aquella época, muchas personas todavía no tenían internet rápido en casa. Entonces las LAN houses se transformaron en verdaderos puntos de encuentro para los gamers. Filas enormes de computadoras. Teclados haciendo ruido. Personas gritando estrategias. Y partidas que parecían auténticas guerras. Y sinceramente, existía algo mágico en esa época. Porque Counter-Strike no era solamente divertido. Era extremadamente competitivo. Cada ronda parecía importante. Cada disparo podía decidir toda la partida. Y morir significaba mirar el resto de la ronda esperando la próxima oportunidad. Eso hacía que el juego generara una tensión absurda. Los jugadores comenzaban a aprender tácticas. Granadas. Posiciones exactas. Y reflejos cada vez más rápidos. Y mientras más las personas jugaban, más el nivel aumentaba. Mapas como Dust 2, Inferno, Nuke y Train se volvieron completamente legendarios. Incluso personas que nunca jugaron Counter-Strike probablemente ya vieron Dust 2 alguna vez. Y poco a poco, Counter-Strike comenzaba a entrar en el escenario competitivo profesional. Los primeros campeonatos gigantes aparecían. Equipos profesionales comenzaban a surgir. Y millones de personas empezaban a mirar partidas competitivas. Sin que mucha gente lo notara. Counter-Strike estaba ayudando a construir el futuro de los esports. Y honestamente, muy pocos videojuegos consiguieron marcar una generación completa. Como Counter-Strike 1.6. Después del éxito gigantesco de Counter-Strike 1.6, Valve decidió modernizar completamente la franquicia. Y así, en 2004, nació Counter-Strike Source. El juego utilizaba la nueva Source Engine, el mismo motor gráfico de Half-Life 2. Y sinceramente, para aquella época, Source parecía increíble. Los gráficos eran mucho más avanzados. Las armas tenían más detalles. Las explosiones parecían más realistas. Y los mapas clásicos, como Dust 2 e Inferno, fueron rehechos con una apariencia completamente nueva. Pero existía un problema.
La jugabilidad se sentía diferente. Y muchos jugadores profesionales sentían que Source había cambiado demasiado la esencia competitiva de Counter-Strike. El recoil, la precisión y los movimientos parecían distintos del clásico 1.6. Eso dividió completamente a la comunidad. Mientras algunos adoraban la modernización, otros continuaban fieles al clásico Counter-Strike 1.6. Pero incluso con las críticas, Counter-Strike Source consiguió construir una comunidad gigantesca. Especialmente gracias a los servidores personalizados. Surf, Zombie Mode, Gun Game y muchísimos otros modos creados por la comunidad. Eso hizo que Source se transformara en muchísimo más que un simple shooter competitivo. Y mientras Source seguía creciendo, Valve ya preparaba silenciosamente el próximo gran paso de la franquicia. Counter-Strike Global Offensive. Después de años de éxito con Counter-Strike 1.6 y Source, Valve decidió dar el paso más importante de toda la franquicia. Y así, en 2012, nació Counter-Strike Global Offensive, el famoso CSGO. Pero sinceramente, el inicio del juego estuvo muy lejos de ser perfecto. Porque cuando CSGO fue lanzado, muchos jugadores odiaron el juego. Los gráficos parecían extraños. Las armas se sentían diferentes. Y la comunidad competitiva pensaba que el juego jamás conseguiría superar a Counter-Strike 1.6. Muchos jugadores profesionales continuaban jugando las versiones antiguas. Y durante un tiempo, parecía que CSGO sería un fracaso. Pero Valve continuó actualizando el juego constantemente. Poco a poco, los gráficos mejoraron. La jugabilidad comenzó a sentirse más equilibrada. Y la escena competitiva empezó a crecer rápidamente. Y sinceramente, fue ahí donde todo cambió. Porque CSGO comenzó lentamente a transformarse en el mayor Counter-Strike de todos los tiempos. Los campeonatos crecían cada vez más. Millones de personas comenzaban a mirar partidas competitivas. Y nuevos jugadores entraban al juego todos los días. Mapas clásicos como Dust 2, Mirage, Inferno y Cache se volvieron escenarios históricos para la comunidad. Y poco a poco, CSGO dejó de ser solamente un videojuego competitivo. Se convirtió en uno de los mayores esports del planeta. Y honestamente, muy pocos juegos consiguieron mantenerse tan vivos durante tantos años como Counter-Strike Global Offensive. Y muy rápidamente, el juego dejó de ser solamente un shooter competitivo. Se transformó en uno de los mayores esports del planeta. Millones de personas comenzaban a mirar campeonatos todos los años. Las arenas estaban completamente llenas. Las torcidas gritaban como si estuvieran viendo una final de fútbol. Y los jugadores profesionales comenzaban a convertirse en verdaderas celebridades. Y sinceramente, eso era algo que pocos imaginaban en la época del Counter-Strike 1.6. Porque ahora, los premios de los campeonatos eran gigantescos. Equipos de diferentes países competían constantemente. Y las rivalidades se volvían cada vez más intensas. Equipos históricos como Astralis, Navi, Fnatic, SK Gaming y Team Liquid comenzaban a dominar el escenario competitivo. Mientras tanto, jugadores legendarios aparecían. Fallen, Coldzera, S1 Omple, Nico, Device y muchísimos otros nombres históricos. Cada uno con jugadas que quedaron marcadas para siempre en la historia de los esports. Y honestamente, algunas partidas de CSGO parecían auténticas guerras psicológicas. Porque el nivel competitivo se volvió absurdo. Granadas perfectamente calculadas. Movimientos sincronizados. Y reflejos casi imposibles. Y cuanto más el juego crecía, más personas comenzaban a soñar con convertirse en jugadores profesionales. Millones de jóvenes alrededor del mundo pasaban horas entrenando todos los días.
intentando mejorar la puntería, aprendiendo tácticas y soñando con algún día jugar un mejor. Porque dentro de Counter-Strike, los Majors se transformaron en algo gigantesco. Los campeonatos más importantes de toda la franquicia. Eventos capaces de reunir millones de espectadores al mismo tiempo. Y sinceramente, muy pocos videojuegos consiguieron construir una escena competitiva tan grande como CSGO. Porque Counter-Strike no era solamente un juego. Ya se había convertido en un fenómeno mundial. Mientras CSGO continuaba creciendo en el escenario competitivo, algo inesperado comenzó a transformar completamente el juego. Las skins. Al principio, eran simplemente apariencias diferentes para las armas. Nada demasiado importante. Pero poco a poco, las skins comenzaron a volverse extremadamente raras. Y millones de jugadores empezaron a obsesionarse con conseguirlas. Especialmente las cuchillas. Karambit. Butterfly Knife. M9 Bayonet. Y sinceramente, algunas skins parecían auténticas obras de arte digitales. Entonces Valve introdujo algo que cambiaría todo. Las cajas. Y junto con ellas, las famosas aperturas de cases. Los jugadores compraban llaves, abrían cajas y esperaban conseguir un objeto raro. Y fue ahí donde comenzó una verdadera locura mundial. Porque algunas skins comenzaron a valer muchísimo dinero. Miles de dólares. Y en algunos casos, decenas o incluso cientos de miles. Eso transformó completamente la economía dentro de Counter-Strike. Ahora el juego no era solamente competitivo. También existía un gigantesco mercado virtual funcionando dentro de él. Personas compraban skins. Vendían skins. Intercambiaban inventarios enteros. Y algunos incluso comenzaron a vivir de eso. Y sinceramente, muy pocos videojuegos consiguieron crear un mercado tan gigantesco como CSGO. Porque para muchas personas, las skins dejaron de ser solamente cosméticos. Se transformaron en símbolos de estatus dentro de la comunidad. Y cuanto más rara era una skin, más deseada se volvía. Eso hizo explotar también los videos de apertura de cajas en Internet. Millones de personas miraban streams y YouTubes intentando conseguir cuchillos raros. Y cuando finalmente aparecía una skin extremadamente valiosa, las reacciones parecían una lotería real. Pero al mismo tiempo, el sistema de cajas también generó muchísima polémica. Porque muchas personas comenzaron a comparar las aperturas de cases con apuestas. Y sinceramente, durante años, ese tema generó enormes discusiones alrededor de Counter-Strike. Pero independientemente de las polémicas, una cosa era imposible negar. Las skins ayudaron a transformar CSGO en un fenómeno todavía mayor. Y honestamente, muy pocos juegos consiguieron mezclar también competitividad, economía virtual y cultura gamer, como Counter-Strike Global Offensive. Con el crecimiento gigantesco de CSGO, también comenzaron a aparecer jugadores que cambiarían completamente la historia del juego. Y sinceramente, fue ahí donde Counter-Strike dejó de ser solamente un videojuego competitivo. Se convirtió en un espectáculo mundial. Porque millones de personas ya no miraban solamente las partidas. Miraban a los jugadores. Y algunos nombres comenzaron a convertirse en auténticas leyendas. Uno de ellos fue Fallen, el jugador brasileño que ayudó a transformar Brasil en una de las mayores potencias de Counter-Strike. Con su liderazgo, sus tácticas y su famosa AWP. Fallen se convirtió en uno de los jugadores más importantes de toda la historia de CSGO. Y junto con él, otros brasileños también entraron para la historia. Como Coldzera, responsable de una de las jugadas más famosas de todos los tiempos. El histórico Jumping Double contra Team Liquid. Una jugada que millones de personas recuerdan hasta hoy. Pero mientras Brasil dominaba una parte del escenario competitivo,
Otros monstruos comenzaban a aparecer alrededor del mundo. Como S1 Omple. Considerado por muchos el jugador más habilidoso de toda la historia de Counter-Strike. Reflejos absurdos. Movimientos imposibles. Y jugadas que parecían literalmente irreales. Y sinceramente, muchas veces parecía que S1 Omple jugaba un juego diferente del resto. También existían nombres como Device, Nico, ZYWO y muchísimos otros jugadores legendarios. Cada uno con su estilo. Cada uno con sus propias jugadas históricas. Y poco a poco, Counter-Strike comenzaba a crear momentos que quedarían marcados para siempre en la historia de los esports. Clutches imposibles. Finales históricas. Y arenas enteras gritando después de una sola jugada. Y honestamente, muy pocos juegos consiguieron crear momentos tan emocionantes como CSGO. Porque muchas veces, una única bala podía cambiar completamente una partida. Y eso hacía que cada segundo se sintiera intenso. Cada ronda parecía importante. Y millones de personas alrededor del mundo acompañaban campeonatos como si fueran eventos deportivos reales. Porque en ese momento, Counter-Strike ya había superado completamente el mundo gamer. Ahora, era parte de la cultura mundial de los esports. Después de más de 10 años de dominio absoluto con CSGO, Valve finalmente decidió dar el próximo gran paso de la franquicia. Y así, nació Counter-Strike 2. El famoso CS2. Y sinceramente, el anuncio del juego paró completamente a la comunidad. Millones de jugadores comenzaron inmediatamente a comparar gráficos, analizar gameplays y discutir si CS2 realmente conseguiría superar a CSGO. Porque Counter-Strike ya no era solamente un videojuego. Era prácticamente una institución dentro de los esports. Y cambiar algo tan gigantesco era extremadamente arriesgado. Pero Valve prometía una revolución. Nuevo motor gráfico. Mejor iluminación. Servidores mucho más rápidos. Y principalmente, las nuevas smokes dinámicas. Una de las mayores innovaciones de toda la franquicia. Porque ahora, las granadas de humo reaccionaban a disparos y explosiones en tiempo real. Eso cambiaba completamente la forma de jugar. Y sinceramente, ver una smoke abriéndose con disparos por primera vez fue algo histórico para la comunidad. Además, los gráficos estaban muchísimo más modernos. Los mapas clásicos fueron rehechos nuevamente. Dust 2. Inferno. Nuke. Mirage. Todo parecía mucho más realista. Pero al mismo tiempo, la comunidad comenzó a dividirse otra vez. Exactamente como ocurrió en la época de Source. Muchos jugadores adoraron las novedades, mientras otros sentían nostalgia de CSGO. Porque Counter-Strike siempre tuvo una comunidad extremadamente apasionada. Y cualquier pequeño cambio genera discusiones gigantescas. Pero incluso con las críticas, una cosa era imposible negar. Counter-Strike continuaba más vivo que nunca. Millones de personas todavía jugaban todos los días. Los campeonatos continuaban gigantescos. Y la escena competitiva seguía dominando el mundo de los esports. Y honestamente, muy pocos videojuegos consiguieron mantenerse relevantes durante tanto tiempo como Counter-Strike. Porque desde un simple map de Half-Life hasta arenas llenas con millones de espectadores, Counter-Strike construyó una de las historias más impresionantes de toda la industria gamer. Y probablemente, la franquicia todavía está lejos de terminar. Porque mientras existan jugadores competitivos, torcidas gigantes y momentos históricos dentro de los esports, Counter-Strike continuará existiendo. Y sinceramente, eso es algo que muy pocos juegos en la historia consiguieron alcanzar.